Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. En la conducción de este programa, de la emisión de hoy, tengo el placer de estar con ustedes y con nuestro invitado. Soy Luis Alberto López Guario. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura nos invitan a acompañarnos en la emisión de este programa de la serie Somos Nuestra Memoria, en el que hemos convocado al maestro Óscar Torres para platicar sobre el tema El oro entre los mexicas. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Me voy a permitir leer un poco de la extensa biografía y profesional de nuestro invitado de hoy. Óscar Moisés Torres Montúfar, que es su nombre completo, es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Filosofía de la Ciencia por la misma Casa de Estudios y es máster en Filosofía, Ciencia y Valores de la Universidad del País Vasco. Cuenta con diplomado en Historia y Filosofía de la Medicina por la Facultad de Medicina de la UNAM y es, lo que se vuelve un pretexto para estar con nosotros, autor del libro Los Señores del Oro, Producción, Distribución y Consumo de Oro entre los Mexicas, una obra de reciente edición por parte de nuestra querida institución, que estará al alcance de todos ustedes, los interesados, en nuestras librerías. Ha participado en proyectos de investigación en el Museo del Templo Mayor, el Instituto Mora, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, además del Instituto de Geografía de la UNAM. Forma parte de una comisión internacional para la historia de las ciencias geológicas y está cursando el doctorado en Historia en el Colegio de México. Muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros, porque además he tenido el placer de comprobar algo, me verificas algo. Eres pariente directo de una muy querida investigadora de nuestro instituto. Así es. La maestra Aurora Montúfar López. Que tengo el placer de conocer desde hace algunos años y es reconocida investigadora de un área de arqueología, la subdirección de laboratorios. Entonces, un saludo a ella y muchísimas gracias. Digamos como que la vena de la investigación acerca de esos temas la traes de familia. Así es. Y eso me permite entrar un poco al tema, decía, como un pretexto, tomaré tu texto. En particular tu texto es acerca de producción, circulación y consumo del oro entre los mexicas, pero si me permites me gustaría hablar quizá un poco más del oro en general, en la época prehispánica y quizá un poco más hacia la conquista también. Pero ¿por qué el oro? ¿Por qué eliges el tema del oro como tema de investigación? La decisión de estudiar la producción de objetos de oro y con oro entre los mexicas derivó de la lectura de los testimonios de los conquistadores españoles, que constantemente aluden a la riqueza de los atavíos de los señores indígenas que los recibían en sus poblados, que mencionan con descripciones muy prolijas la riqueza de los objetos que le regalaba particularmente Moctezuma Xocoyotzin, el Huitlatani, el rey de los mexicas. Y estas interpretaciones que se han hecho en torno a las causas que motivaron a los españoles de ir y conquistar a la ciudad de los mexicas, a Mexico Tenochtitlan, y que señalan que las riquezas de oro, entre otros bienes preciosos, fueron el anzuelo, aquello que los llevó, que los impulsó. Perdón, digo, si gustas lo vamos haciendo así, digamos como un diálogo. Digo, me llama la atención porque además el oro es un tema que a nivel universal es muy atractivo. Claro. Por ambición, por escasez, por necesidad, pero en la mente, digamos, de el grupo humano, el oro es un anzuelo, como dijiste, es un imán, ¿no? a la gente le atrae. Y en los temas de investigación arqueológica, antropológica,
en la historia el oro es como un elemento central para mover hasta grupos humanos Claro. completos y desatar guerras. Entonces por eso era, ¿por qué eliges el oro? Es como muy, muy atractivo en general para la sociedad. Y que un investigador de tu nivel y con toda tu especialidad te dediques a esto, ¿no? Y que ahora nos traigas esta producción. Sí. Entonces es a través de lecturas, empiezas con lecturas y se vuelve atractivo para ti. Ah, sí, testimonios de conquistadores. A partir del testimonio de los Así conquistadores. es. Que se ha señalado como un elemento de discusión, y están las crónicas de Bernal, Sagún, las mismas cartas de relación de Cortés, que mencionan toda esta, el oro. Es más, el maestro, el doctor León Portilla, se tomó el detalle de contar las palabras, bueno, hacer una relación, y dice que el oro es una de las palabras más mencionadas por Cristóbal Colón y por Hernán Cortés en sus cartas de relación. Claro. Y tú lo retomas ahora. Evidentemente es una visión distinta la que manejaban los europeos de la que tenían los mexicas. Para los europeos el oro era el medio de cambio por excelencia. Era una forma de adquirir un insumo que te permitía adquirir otros insumos. Digamos, entonces me encuentro a un país, a un territorio virgen, desde mi perspectiva europea, un territorio virgen, en la cual este objeto, vamos a considerarlo, este objeto para ti, que eres miembro de esta sociedad local, es valioso, pero no en la perspectiva que yo tengo. Para mí es un bien que me va a permitir ganar otros territorios en Europa. Ganar otros territorios, adquirir armas, adquirir bienes materiales, adquirir estatus, porque también se podrían comprar títulos. Eso era para los españoles. Y por eso es un material muy presente en sus crónicas. Algo que han señalado a autores recientemente como Leonardo López Luján y otros, es que en realidad el oro no es un elemento tan abundante dentro del registro arqueológico. Sí. Que es más bien, que es escaso si lo comparamos con otros materiales como las piedras preciosas. Y recordarás, ahora con este comentario que me haces, ahorita pasaré una pregunta que te quería hacer sobre esto, pero recordarás que una estrategia que, ya que empiezas por tu interés siguiendo a los cronistas, una estrategia que sigue Bernal Díaz del Castillo, o que al menos él refiere, es que los otros se lleven el oro. Sí. ¿Y él que agarra? Los chalchihuites, las piedras verdes. Era más valor, él sabía que iban a tener más valor, que en todo caso le iban a permitir, era digamos como una especie de salvoconducto. Tenían más valor en el contexto mesoamericano al que ellos se enfrentaron. Sí. ¿No? Era más fácil obtener comida o algo, o bienes básicos indispensables a partir de intercambiar piedras verdes que intercambiar oro. Este encuentro no nada más nos está hablando entonces de bienes, nos está hablando de pensamientos. Claro. La forma que tú estás señalando de cómo se percibe y qué beneficio como persona o como sociedad obtengo de un algo, de un X objeto, es diverso. De pensamientos y de relaciones sociales, o sea, una forma diferente de vincularse con una materia prima, con un metal. Esto te decía, me lleva a que si nos puedes platicar, entonces desde tu perspectiva, qué significado o cómo se utilizaba el oro, o qué importancia tenía el oro para la época prehispánica en el grupo indígena. Bueno, la pregunta es interesante porque solemos decir que para los mesoamericanos las piedras verdes y azules, los chalchihuites, eran más valiosos que el oro. Sí es más abundante, por supuesto, como había dicho, en el registro arqueológico, la presencia de otros tipos de rocas y minerales diferentes al oro. Pero hay algo que sí quiero hacer notar, es que piedras verdes y oro
forman parte de los mismos objetos. Son materia prima del mismo tipo de productos. Me refiero a productos suntuarios. Ya. Productos cuyo uso implica la ostentación de un estatus privilegiado dentro de una sociedad que en el caso de los mexicas era una sociedad militarista. Entonces, este material, tanto la piedra verde, piedras preciosas, y el oro, son para niveles sociales elevados, para élites. Así es. Hay algo que se menciona en testimonios como el de Fray Diego Durán o como el de Sagún, es que existía una estricta legislación, una estricta reglamentación respecto de quién y cómo podrían utilizar objetos elaborados con materiales preciosos, sea oro, sean piedras preciosas, sean plumas preciosas. Señalan en primer término que la principal persona que podría utilizar estos objetos era el Huitlatoani, el máximo gobernante mexica. Una de sus insignias, de hecho, es un objeto de oro, es una diadema de oro que se ponía en la cabeza. Este gobernante, a su vez, tenía el derecho de otorgar en calidad de galardón objetos preciosos para que otro grupo privilegiado de la sociedad mexica pudiera consumir oro. Me refiero a los guerreros que se destacaban en batallas, a los principales militares de los ejércitos mexicas. Ellos recibían en calidad de privilegio la posibilidad y el derecho de portar objetos elaborados con bienes preciosos. Para darme una idea, ¿sería como una especie de condecoración? Así es, sí. Una condecoración que llevaba implícita una serie de privilegios, pero también obligaciones. Los guerreros valientes tenían que estar siempre prestos para cuando se requiriera sus servicios en el campo de batalla. En este sentido, también estas condecoraciones eran una manera de reproducir el proyecto militarista de los mexicas, este que impulsaron desde el gobierno, desde el periodo de gobierno de Moctezuma y Huilcamina en 1440. Moctezuma I, digamos. Así es. Pero me quiero ir un poquito más para atrás, si me lo permites. Hace rato mencionaste a especialistas como Leonardo López Luján, yo mencioné al profesor Miguel León Portilla. A pesar de la relevancia que tenga el conocimiento del oro y lo que signifique por lo que nos estás diciendo, hay pocos trabajos en arqueología, en esas ramas del conocimiento que nos hablen acerca de el oro. Sí. Pero digamos, en la balanza es pocos los estudios y mucha la expectativa de la sociedad. O sea, existe en la sociedad la idea de que hay oro, de que se manejaba oro a montón. Claro. Y tú nos estás planteando otra perspectiva. Matizaría, digamos, la idea de que se manejaba oro a montón, tomando en cuenta que son objetos que también estaban elaborados con otras materias primas que eran más abundantes que el oro. ¿No? En ese sentido sí podríamos hablar de una riqueza material grande, amplia, aunque si nosotros hacemos un cálculo como lo hace Timothy King de la cantidad de oro que se circulaba en México Tenochtitlan, pues sí es poco comparado con lo que vemos en poblaciones, en civilizaciones de los Andes centrales, de lo que hoy en día es Perú, Bolivia y también del norte de los Andes, Colombia y parte de Centroamérica, Panamá y Costa Rica. Es poco comparado con eso. Perdón, Timothy King es un investigador de la Universidad de Columbia. Tengo pocos datos de él. Sí. Se puso en contacto conmigo hace poco y hizo un artículo que se publicó a finales de 2015, donde calcula el monto
de oro que llegaba a México Tenochtitlan, lo que hoy en día es la Ciudad de México, vía el tributo. Principalmente, ¿de dónde vendría? El oro se extraía en alrededor de 45 comunidades distribuidas a lo largo de lo que es la Sierra Madre del Sur, ¿no? Que correspondería hoy en día a los estados de Oaxaca, Guerrero principalmente, parte de Chiapas. También había algunas minas de oro en Veracruz, y llegaba a México Tenochtitlan vía el tributo, es decir, los mexicas, el ejército de los mexicas conquistaba una comunidad, y a cambio de no destruirla, les exigía periódicamente una cantidad determinada de oro, que podía ser oro en bruto, pepita Pepitas. o polvo de oro, podía ser también oro semiprocesado, como laminillas o lingotes, Ya, lo que se llama tejos, ¿no? Ajá. O pueden ser objetos de oro, como narigueras, orejeras, ya procesado. ajorcas, bienes terminados, pero fundamentalmente eran materias primas, oro en bruto y productos semiprocesados, que llegaban a México Tenochtitlan y que ahí eran trabajados por artesanos vinculados o pagados por el rey de los mexicas, por su máximo gobernante. Estás hablando de esto y utilizas una expresión que me llama la atención, que es minas. Todo esto ya implica no nada más un nivel de organización social, porque me estás hablando de yo te domino a ti, grupo Oaxaca, grupo Guerrero, te controlo y te pido ese tributo. Ese es un nivel de organización político, militar, Claro. si quieres. Pero también con la expresión mina me estás hablando ya de un nivel tecnológico determinado. Porque ocurre mucho que se puede encontrar oro en lo que se llaman los placeres o en los afloramientos, digamos, esporádicamente. Ya cuando se utiliza una expresión como mina es como que ya estamos organizados y vamos a buscarlo en expreso este bien. Claro, la minería implica la extracción sistemática y sostenida de un recurso mineral, en este caso es el oro. Hay quienes no les gusta utilizar el término minería para referirse a la extracción de oro a partir de placeres auríferos. Es decir, mineros o gambusinos, por utilizar un término más contemporáneo, que acudían a las riberas de los ríos con una batea, en este caso de madera, levantaban las arenas que se encontraban en los recodos de estos cursos fluviales, la agitaban de modo tal que materiales como el oro, que son menos densos que el agua y que el sedimento en el que se encuentran, tienden a flotar. Entonces, así como obtenían el oro en formas de pepitas muy pequeñas, en algunas fuentes las comparan con granos de maíz. Pero a mí me gusta utilizar el término minería y defiendo su utilización porque es una actividad económica sistemática que trasciende en el tiempo. Lo otro, digamos, es como algo azaroso. Así es. Es casual, yo voy caminando, alguien me dice, digamos, como valga la comparación muy, muy moderna, la película de Chaplin, la de La Quimera del Oro. Así es. Se suelta la fiebre en California de que hay ese tipo de placeres en los ríos y ahí está la gente lavando. Sí. Acá tú nos estás proponiendo. Sí, pero también. Sí. Había ya una actividad dedicada para... Los objetos de oro más antiguos que se han encontrado en Templo Mayor, por ejemplo, están fechados entre 1375 y 1427. O sea, la etapa 2, lo que se llama como la etapa constructiva 2. El Templo Mayor es el principal edificio religioso de los mexicas. Se ubica actualmente en la Ciudad de México. Y como ofrendas. Como ofrendas votivas, o sea, dedicadas a los dioses. Ajá. Y ofrendas funerarias, exequias. Pero estamos hablando de que entre 1375 y 1500
1521, cuando menos, hubo extracción de oro. Es decir, casi un siglo de actividad extractiva. Por eso no creo que podamos hablar de nada más una fiebre tipo California, digamos, un boom así. Sí, que alguien encontró y se corrió la voz y llegaron cantidad de personas. Y que en pocos años se agotó, sí, ¿no? Sí. Acá es algo más sostenido, más paulatino. Sí, si estás hablando de 1335, son realmente casi 200 años de estar en un proceso de obtención que además está, dices, regularizado. Sí. Hay un nivel necesario, nivel tecnológico, hay un necesario nivel de organización social, claro, una complejidad hacia dónde van estos bienes y cuál es la implicación de que yo traiga un bien determinado. Claro. Yo pueblo no puedo traerlo, digamos, ahora sería para la presidencia de la República, sería para los ministros, el área de la Secretaría de Defensa y quizá algunos comerciantes. Y también implica que hay redes de intercambio y de comercio. Considerando que en la cuenca de México, donde se ubicaba la ciudad de los mexicas, no hay oro. Tenían que ir lejos, muy lejos de su área económica inmediata para adquirir este bien. Las fuentes de abastecimiento de piedra preciosa están más bien hacia la parte norte, reconocidos Zacatecas, Durango. Cuando hablamos de chalchihuite es un poco problemático porque pueden ser muchos tipos de piedras. La más importante y quizás la más valiosa era la jadeíta, que traían de Guatemala, del valle del Motagua, pero también entran dentro de la categoría de chalchihuite, materiales más o menos comunes o frecuentes, o al menos más frecuentes que el oro, como la serpentina o la amazonita, que están en las inmediaciones de la Cuenca de México. También es importante la turquesa, una piedra azul, así, era traída del norte y que también entra dentro de la categoría de chalchihuites. Y a diferencia de eso, el oro está muy centrado en zonas de obtención, que son las que mencionabas, Oaxaca, Guerrero. Es que arqueológicamente también está coincidiendo donde se han localizado. Vuelvo al punto, era como una especie de expectativa, y a los que hemos tenido la oportunidad, y algunos dicen que no es placer, pero es placentero trabajar en zonas urbanas, cuando la gente está viendo una excavación arqueológica, piensa que estamos sacando el tesoro, y siempre es el tesoro de Moctezuma, o el tesoro de Cuauhtémoc, como el que le quemaron los pies a Cuauhtémoc, siempre hay esa perspectiva. Pero todo ese nivel de organización también lleva, organización y nivel tecnológico lleva a que pensemos en que había algo tan especializado de que no cualquier individuo, aunque no tuviera el nivel, un nivel alto en la escala social, era alguien especializado en trabajar el oro. Digamos, lo que se pueden considerar orfebres. Sí. Hay evidencia en las fuentes de al menos 3 grupos de orfebres trabajando en la Ciudad de México, México-Tenochtitlan, o en una ciudad cercana que es Azcapotzalco. O sea, como barrio, como si estuvieran en una casa, en una zona dentro del recinto sagrado. Bueno, el primer grupo se les llama artesanos de palacio. Ellos laboraban en una sala de lo que era el Palacio Real, el Palacio de Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin, que se llamaba Totolcali. Ahí nos dicen las fuentes que había artesanos que eran mantenidos por el máximo gobernante de los mexicas y que elaboraban piezas que eran empleadas en el culto oficial. Trabajaban junto con artistas de la pluma, con plumajeros, con lapidarios, con tejedores. Dentro de este recinto, las fuentes también nos dicen que los españoles, cuando entraron a este lugar, el Totocali, encontraron piezas de oro y otras materias preciosas y desmontaron el oro para fundirlo. También sabemos indirectamente de la existencia de un barrio de orfebres dentro de la Ciudad de México. Se le llama Yopico en las fuentes. Se asume que es de orfebres porque el dios patrono
de este barrio es Chipetotec, que en varias fuentes es mencionado como el dios de los orfebres. Pero no tenemos una certidumbre absoluta de que este barrio hubiese monopolizado el oficio de orfebre. De ser así, probablemente hablaríamos de oficiales que se transmitían el saber de esta rama de la artesanía de generación en generación. ¿Como gremio? ¿O? Sí, como un gremio. Uh-huh. También podríamos decir o suponer que tenía vínculos con amantecas, con artesanos del barrio de Amatlán, que uh-huh. trabajaban la pluma, porque uh-huh. los objetos de pluma también tienen oro. Evidentemente con comerciantes de larga distancia, con los posteca, porque eran quienes traían las materias primas necesarias para esta actividad productiva desde tierras lejanas. Y por último, Bernal Díaz del Castillo menciona en 5 ocasiones la existencia de un barrio de orfebres en Azcapotzalco. Es posible que esto... No tenemos evidencia arqueológica o histórica más allá de lo que dice Bernal Díaz del Castillo, pero es probable, dado la posición preeminente que ocupó Azcapotzalco, que hoy en día forma parte de la Ciudad de México, antes de la expansión de los mexicas y su constitución como imperio. Porque además Azcapotzalco, en todo su proceso histórico, así como dices que formó parte de un grupo de poder muy, muy relevante en la historia prehispánica, Azcapotzalco tiene una tradición de artesanía enorme. Digo, una de las partes que más trascendió fue los amantecas, los que se dedicaban a la pluma, pero también esto mismo lleva, ese mismo comentario lleva de lo de los orfebres al tipo de material que se utiliza, porque has hablado piedras preciosas, oro, y las plumas también eran fundamentales, y pues mucho de la pluma preciosa venía del sur de nuestro actual país. Y también las piedras preciosas. De hecho, al área de la Mixteca, de la Sierra de Oaxaca, en la crónica de Sagún y en la de Durán, le llaman Tlalocan, que significa tierra de... o que alude a una tierra de grandes riquezas, un espacio mítico caracterizado por riquezas terrenales y por fertilidad también. Y un poco quizás esta imagen mítica o asociada al área de Oaxaca, la Mixteca oaxaqueña, tenga que ver con que era una zona proveedora de piedras preciosas y de metales preciosos. Que bajo esa lógica, cualquier movimiento de dominio que se realizó durante las diversas etapas expansionistas de los mexica, pues no nada más era el cumplir con una misión, con un destino, porque somos los grandes y tenemos que dominar, sino tenía una posición muy, muy señalada de vamos a controlar ciertos recursos. Claro. Vamos avanzando para controlar estos bienes. Y los pochtecas, los comerciantes, jugaron un papel fundamental en esta... Eran vanguardias militares en algunas regiones. Eran espías. Es lo que te iba a decir, espías, y por eso lo mencionabas hace rato. También tenían el privilegio de usar ese tipo de condecoraciones. Me distinguen con este objeto precioso que es un objeto de oro, pero que me distingue del resto de la sociedad. Y quizás del resto de los comerciantes, que no todos eran comerciantes de largas distancias. Nada más que sí hay que señalar que podían portar objetos tales como aretes, orejeras, besotes, narigueras, ajorcas, antiparas en los topillos, pero no podían portar la diadema de oro. Ese era un privilegio exclusivo del Huaytlatóani, y lo podían hacer pero en rituales religiosos. De todos estos objetos que has mencionado, no sé si quede claro para todos nuestros radioescuchas. Aretes es un objeto de uso común. Para las orejas. Pulseras. Pero el besote. Que se escribe besote, con B y con Z. Para no provocar expectativas. Se portaba aquí. De hecho, otro término lo llaman barbote. Porque se portaba en la barba. Sí, ya. Era un distintivo. Tenía normalmente base de oro. También podía tener engastada una piedra preciosa, o podía ámbar,
un tipo de gema de origen orgánico. Pero se hacían un corte, ¿no? Así es. Se cortaban acá esta parte Salía bajo el labio. Podía ser así saliente Ajá. o podía ser redonda. Que hay mucho de esas representaciones en los en códices o Claro. en dibujos de la En época. estelas, en grabados, Ajá. en piedra. Entonces, digamos, vamos a ponerle de este tamaño. Si yo veo a un militar que trae acá unas barras, unas estrellas, Ujú. si me sé los códigos, puedo decir es un coronel, es un teniente, es un subteniente, es un capitán, actualmente. Si veían a alguien que portaba un besote, este es un dignatario. Así es. No es cualquier miembro del No. pueblo y tengo que atender a esa instrucción visual que me están dando de que este es un individuo de alto nivel. Y por tanto tiene ciertos privilegios que no tiene el resto de la población. Ya. Oscar, ¿me permites un momento? Vamos a recordar a nuestro auditorio que estamos conversando con el maestro Óscar Torres Montúfar, Óscar Moisés Torres Montúfar, para que nos platique lo que ha sido tu travesía acerca de el placer del oro. Así es. El placer del oro que para la humanidad ha sido un elemento muy, muy llamativo. Y al momento puedo decir que nos ha dado, digamos, un panorama que yo al principio te propuse, vamos a hablar del oro en general, y como que hemos ido y venido, gracias a mi discapacidad, pero me gustaría en esta continuación de la plática que nos estás dando, me gustaría retomar un punto que has mencionado acerca de los lugares, la geografía nacional. Me gustaría escuchar tu comentario acerca de ello. México como territorio es privilegiado. Tenía una riqueza en recursos naturales enorme. Agua, tierras fértiles. Y da a tanto que da para este tipo de objetos, de bienes que tú empiezas diciendo son suntuarios y que además, vuelvo al punto, implican un nivel de organización, un nivel tecnológico mayor. Estoy de acuerdo contigo, coincidiré contigo en cuanto a utilizar la expresión minería, porque realmente ya es una labor de explotación constante, sistemática, que es como tú decías. Pero todas esas cualidades del entorno también volvieron tan atractivo al territorio que llevó a lo que se puede llamar expoliación de los bienes. Pero también lleva, por otro lado, a la necesidad de esa organización técnica que son, digamos, los orfebres. ¿Nos puedes comentar algo acerca de, ya nos comentaste como gremio se pasan conocimiento, aparte de Xipetotec, ¿no tendría algo que ver con Huitzilopochtli? Y ahora me refiero por las características físicas del oro. Es como un sol. Sí. Bueno, en náhuatl, oro se dice Custicteocuicatl, es decir, excrescencia amarilla divina. Excrescencia es cualquier rasgo de materia viva que sale del cuerpo y se seca. Puede ser sudor, puede ser secreciones mucosas, saliva, excremento. El oro normalmente aparece en diferentes narraciones míticas como excremento del sol. Sí. Ahora, aquí la clave está en el término cústic, el del color amarillo. Una investigadora francesa que actualmente trabaja en la UNAM, Elodie Dupey, ha señalado que a diferencia de nosotros, los occidentales, que manejamos conceptos abstractos de color, es decir, decimos amarillo, pero no lo relacionamos así de inmediato a un objeto concreto. Sí. En Mesoamérica en general, la noción de color ya llevaba implícita una carga simbólica, un conjunto de significados. En el caso del amarillo, el color amarillo
se identificaba inmediatamente con la tonalidad dorada que adquieren las plantas en la época seca del año. Hay una temporada de lluvias y una temporada seca. Es decir, cuando se secan, cuando no hay agua, cuando hace frío, cuando envejecen, nos dicen los mitos. Y el oro es esto, es una sustancia que sale del sol y que se seca, que envejece. Los mitos también nos mencionan que el oro, cuando está sobre la superficie terrestre, hace que lo que está en torno suyo se vuelva amarillo. Perdón. Y por tanto, está vinculado con el sector masculino del cosmos. Es decir, pensemos que en Mesoamérica el cosmos era concebido en función de dos cualidades o dos espacios complementarios pero contrapuestos. Un sector femenino, húmedo, asociado a la fertilidad, y un sector masculino, seco, asociado a la sequedad y asociado también a la guerra. De ahí que podamos vincularlo con dioses como Huitzilopochtli, que es un dios guerrero, pero también con Quetzalcóatl, que es el gobernante prototípico y al que se le atribuye la invención de la orfebrería dentro de la cosmovisión mesoamericana. Por una tradición tolteca, porque Así son los cultos los que tienen el conocimiento, y de ahí es la razón. Los civilizados, es el los origen, que están más alejados de los chichimeca, de la barbarie chichimeca. Así es, de estos pueblos nómadas que vivían de la recolección y de la caza. No, el tolteca ya es alguien que tiene agricultura, que produce artesanía suntuaria compleja, que tiene una estructura social, que es sedentario. Pero de todo esto que me dices, me llama la atención porque al final de cuentas, a ver, tú me dices si lo estoy entendiendo mal. Al final de cuentas no es bajo esta lógica como la que ahora tenemos para entender el oro, que es en sí mismo. Es más, los billetes, las monedas que nosotros utilizamos ahora están respaldadas por una cantidad de oro X que existe en las reservas nacionales. Pero acá no es, en la forma que tú lo estás planteando, no es que el tlatoani o el soldado o el posteca tengan un objeto de oro por el valor del oro, sino por la implicación, por el significado que tiene. Así es. No es que sea algo valioso y por eso te lo puedo tomar, sino porque te está distinguiendo, te significa a ti como ser humano. Hay una referencia en la crónica de Fray Juan de Torquemada que dice que los cañutos que contenían polvo de oro, unas bolsitas así de plumas donde se ponía el oro que sacaban de las minas, podía ser utilizado como moneda, como medio de cambio, en regiones donde se intercambiaba mucho oro. Es la única mención, es una mención muy aislada, que podría sugerir un uso semejante al que nosotros le damos al oro hoy en día. Como de intercambio. Sí, pero es marginal con respecto al resto de la evidencia histórica, donde nos hablan de una relación con una materia mineral en función de un conjunto de significados mítico-religiosos que la convertían en un símbolo de civilización y de autoridad, por vincularse con lo tolteca, con Quetzalcóatl, pero también en un símbolo solar asociado a la guerra, por ser una excrescencia solar, el excremento del sol. A lo mejor el símil que voy a utilizar no es el más adecuado, pero ahora todos vamos a las zonas arqueológicas que están abiertas al público, en cualquier época, pero es muy sonado que sean los días de equinoccio, y se satura la gente del deseo de estar en las zonas arqueológicas, y podemos acceder a los basamentos, a las pirámides, comúnmente conocidas como pirámides, pero esto no ocurría. No. Eran zonas especiales para algunos individuos, y no necesariamente dignatarios, sino que poseían cierta cualidad, cierta
capacidad de organización social, nivel de conocimientos, poderío. Y cierta relación con lo divino. A eso ese es el punto que... Aparte, hay algo que también tomar en cuenta. Los objetos de oro, las insignias de oro y otros materiales preciosos no las puedan utilizar más que en escenarios rituales. Es, digamos, como la banda presidencial, nada más para ciertos eventos. Así es, por supuesto. Y además hay que tomar en cuenta también que al menos los gobernantes mexicas no se aparecían en público frecuentemente, solamente en ciertos eventos. Y en esos eventos eran eventos rituales, donde portaban toda su parafernalia, su diadema de oro o su penacho, dependiendo del ritual, capas de telas finas, con oro, con piecillas de oro bordadas, ajorcas, pulseras, colgantes de oro, orejeras, aretes, los barbotes, los que hablamos hace unos minutos, en fin. Todo el conjunto, o sea, es un ser humano investido y que desde su posición, dónde vive, cuál es su labor, sí, cómo se viste y qué porta, nos está diciendo este es un ser humano especial y a veces hasta podría ser considerado ni siquiera un ser humano. Así es. Es más, la misma expresión Tlatoani nos está dando un concepto, es el que habla, ¿no? Hay otro término que es Ixipictla, Ajá. que dice aquel que recibe energías o esencias divinas, o aquel que las contiene, como un contenedor de lo divino y que lo proyecta en el mundo. Valga de nuevo la comparación me gusta hacerlo eso, a lo mejor abuso de ello, pero me gusta hacer comparaciones para que nuestros escuchas con nuestra vida cotidiana nos vayamos conectando. Digamos, sería como el pontífice. Más sí, así es. El sumo pontífice, digamos ahora, es el representante, el vicario, digamos, es el que representa. Al final de cuentas, dejo de ser un ser humano. Hay una fuente, Fray Diego Durán, la crónica de Fray Diego Durán, un dominico, donde dice que portar insignias hechas de materiales preciosos simbolizaba también que la persona que la sustentaba era Dios. Eso es difícil argumentarlo de una forma tan tajante, pero uno podría imaginarse qué pensaría el poblador, el ciudadano de a pie, ¿no? El poblador de la Ciudad de México, que no tenía méritos en batalla ni nada, al ver esa figura así impresionante, con todo lo que implicaba, con toda la parafernalia, todo el escenario del ritual, quizás sí podía asociarlo a algo sobrenatural. Y hay lugares en sitios arqueológicos que han sido excavados. Ahora me viene a la mente uno que trabajó un querido arqueólogo, mi tocayo Luis Alberto Martos, que encontró un túnel que le permitía al dignatario o al sacerdote aparecer de pronto ante la gente. O sea, era un túnel que se conectaba de afuera del basamento, entraba, digamos, un poco en posición a gatas, y de pronto aparecía ante el pueblo. O sea, este es un fenómeno mágico. Entonces, ese es un punto que me ha llamado mucho la atención de lo que he estado platicando, es el significado del oro para el mexica, para que podamos, digamos, si me permites, extenderlo para la época prehispánica, es uno. Sí. Y de pronto vienen unos que hasta llegan a fundir objetos de una calidad estética por orfebrería para salir corriendo con ellos. Así es. Vamos a fundirlos rápidamente en lo que se pueda y vamos a cargarlos. Y que el mismo Bernal cuenta pues que fue un gran problema en la salida. Cuando huyeron por la calzada de Tacuba. En la Noche Triste. Noche Triste, ¿no? Entonces, es un mundo totalmente diverso en cuanto a cómo concibo. Tú me estás hablando de que el oro tiene que ver con la divinidad. Así sí es creencia, pero no es creencia en un sentido occidental de algo
que no tenga valor, algo que tenemos que echar al drenaje. Como un desperdicio. Es ¿no? un desperdicio. Aquí es algo que Dios Ujú, me dejó ujú, y me magnifica ujú. y me significa ante todos los demás. Yo resalto. Y me conecta con una energía divina, en este caso Anda, asociada al anda, sol, anda. o sea, Sí, al lado masculino del cosmos. sí, entonces no nada más es un objeto que en sí que me distinga, sino también es un objeto que me conecta. Claro. Y ahí lo interesante es también la relación con el jade, con los chalchihuites en general, porque significaban exactamente lo opuesto. Eran materiales vinculados a la luna, al sector femenino del cosmos, a la noche, a la fertilidad agrícola. Curiosamente, así como del oro se decía que cuando estaba en la tierra tornaba amarillo todo lo que estaba en torno de él, Ajá. de los chalchihuites se decía que expelía una especie de vapor, poco para representar lo que es la humedad de un material vinculado al sector femenino. El sector femenino, es lo que comentabas hace rato. Mm. Se me estaba pasando algo, discúlpame, me gustaría regresar a ello. De todas formas, el trabajo de la metalurgia aquí en México tiene una tradición, una profundidad histórica, pero mucho se habla de que esta capacidad tecnológica venía de Sudamérica. Ujú. Se ha hablado de ello, sobre todo por la parte de Michoacán, Ajá. Oaxaca, Guerrero, o sea, digamos, es la costa del Pacífico de nuestro Sí. país, es por donde llegó la capacidad tecnológica para desarrollar esto. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, la pieza más antigua de oro encontrada en Mesoamérica se encontró en Altunja, lo que actualmente es Belice, en Centroamérica. Es una cuenta de oro con forma de una garra. Ese es del año, está fechado en torno al año 500 después de Cristo. Sí, digamos, en los mayas. Sí, en es su la zona esplendor. maya, por supuesto. Ujú. Tiene un estilo, el estilo artístico sugiere que provenía de Panamá, de lo que es el sur de Centroamérica. Se le conoce como estilo coclé. Otro, vamos a decir, zona arqueológica donde se ha hallado oro es el cenote sagrado de Chichen Itzá. Sí. Este es un cuerpo de agua donde los sacerdotes mayas fueron lanzando, tirando objetos votivos, objetos en favor de su divinidad. Entre ellos había objetos de oro. En un periodo de tiempo muy amplio. Tengo entendido que es desde el 800 después de Cristo hasta el 1500 más o menos, que uno puede encontrar objetos, o digamos, relacionados con esta escala de tiempo. Ahora, estos objetos, de acuerdo también con análisis estilísticos, se ha señalado que provenían de diferentes culturas de lo que hoy es Colombia, Panamá y Costa Rica. Los objetos de oro que ya demuestran una iconografía y un estilo que podríamos decir que es mesoamericano, Ajá. más antiguos, son los encontrados en la tumba 7 de Monte Albán, en Oaxaca. Estos datan de alrededor del año 1200 después de Cristo, es decir, son muy tardías respecto de objetos también hallados en Mesoamérica, pero que son traídos de Centro y Sudamérica. Ahora, los objetos de oro más antiguos hallados en el continente americano provienen de los Andes centrales, de la cultura chavín, lo que actualmente es Perú, son del año 900 antes de nuestra era. Por eso se afirma que el desarrollo de la metalurgia en Mesoamérica provino de una transferencia tecnológica que viene desde los Andes centrales, siguió vía el norte de Colombia, Centroamérica hasta Oaxaca. En el caso de la tradición metalurgia del occidente de México, lo que actualmente es Michoacán, es básicamente cobre.
tiene otra tradición metalúrgica, como lo demuestra la investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Dorothy Hostler, Ajá. que la vincula con metalurgia del cobre en lo que actualmente sería Ecuador, la costa de Ecuador y la costa de Perú, pero trae otro tipo de tradición metalúrgica. En el caso del oro, lo que caracteriza así a grandes rasgos, independientemente de lo que son los rasgos estilísticos e iconográficos que sí varían de una cultura a otra, es la técnica denominada de cera perdida, que es una constante desde los Andes centrales hasta el centro de Mesoamérica. Es lo que se hacía por fundición, ¿no? La cera perdida implica fabricar un objeto Uh-huh. con una mezcla de cerámica y carbón, darle toda la forma, cubrir este objeto con una mezcla de copal y cera, y después recubrirlo nuevamente con cerámica y una mezcla de cerámica y carbón. Posteriormente, este objeto se introducía en un horno, en un atanor, y se ponía a calentar. El calor provocaba que la mezcla de copal y cera se derritiera y saliera por unos conductos que podían ser de caña o de espinas de maguey, que eran insertados dentro al objeto, y de ahí salía la cera. Y a su vez, por otros conductos, conseguían que ingresara el oro por el oro fundido, de modo tal que ocupaba el lugar de la cera. Posteriormente se dejaba enfriar este objeto y se retiraba la cubierta de cerámica y carbón, de modo tal que tenías un objeto de oro perfectamente terminado con un corazón hecho de cerámica y carbón. Pero también hay filigrana. Es básicamente en la zona... en Oaxaca. Sí, en la zona mixteca. En la tumba 7 hay unos objetos que son microscópicos. Claro. Que Alberto Durero, por ejemplo, llega a decir, es el continente de oro, una cosa así le llega a llamar al continente americano, sobre todo a Perú, Colombia y México, por la calidad de oro que, o sea, más allá del valor que se le daba el grupo europeo, que se llevaron objetos, llegó a reconocer esa capacidad artística de hacer objetos tan finos como los que se encontraron en la tumba 7, digamos que es un caso extraordinario, ¿no? Y en este caso, en el caso de la tumba 7, hablamos de filigrana lograda por fundición. No es como la filigrana, por ejemplo, en Sudamérica, que eran hilitos de oro y que se entretejían. Acá no. Acá le hacías el diseño de los hilitos a la base de cerámica. A la misma vasija. A la misma vasija. Y posteriormente ya la recubrías con oro. Es una de las diferencias que tenemos entre la tradición metalúrgica, en el caso de los valles centrales de Oaxaca, con respecto a la de Sudamérica. Pero y lo que haya aparecido en Templo Mayor no tiene tampoco filigrana. Hasta donde yo sé, no. No, Ya parte de lo que ha sostenido recientemente Leonardo López Luján y José Rubalcaba es que, contrario a lo que algunos autores como Marta Carmona y otros han sostenido, que la orfebrería fue difundida en Mesoamérica por orfebres mixtecas, y que la orfebrería que se desarrollaba en la Ciudad de México, Mexico Tenochtitlan, era obra de artesanos mixtecas que habían llegado a habitar aquí a la ciudad de los mexicas. Ellos señalan que si nosotros vemos el tipo de objetos que se fabricaban, los motivos que estos tenían, ya podemos hablar de una tradición orfebre distinta en la cuenca de México. No, entonces, yo cuando empezamos dije, va a ser un pretexto. Podemos hablar entonces que sí hay un uso de oro, digamos, un uso del oro, hay una explotación de oro, pero en la concepción podemos hablar que sí tenía que ver, digamos, algo deidad, algo divino, pero el proceso de elaboración no es igual. La base como tal, o sea, la técnica de la cera perdida por una parte y de laminado por otra,
así en abstracto sí es igual. Pero ya lo que es la cuestión del tipo de diseño que tenían estos objetos, del tipo de objetos los que estamos hablando, Claro. quizás también de su uso, eso cambia. En Michoacán es muy común ese que mencionabas del cobre y los trabajos de la doctora Dorothy Hosler, es muy común lo de las Así es. pinzas de cobre, cosas que no aparecen acá. ¿No? Y tenemos piezas de cobre también en Sudamérica y piezas también de oro. Acá no encontramos. Y hay un elemento que salió recientemente en ofrendas del Templo Mayor, por ejemplo, cuchillos de sacrificio que tienen motivos de oro, donde los motivos de oro lo que están representando es que ese cuchillo personifica una deidad. Se ha identificado algunos de estos cuchillos con Quetzalcóatl, otros con Huitzilopochtli, otros con Xolotl, ¿no? O sea, deidades asociadas al sol, las tres. Sí. Y eso, por cierto, no tenemos objetos similares en la Mixteca. Sí, tienes razón. Ahora que mencionabas lo de la tumba 7 de Monte Albán, ahí me resultó sorprendente encontrar una referencia acerca de la cantidad y calidad de objetos que aparecieron, que como bien dices, había, igual que en el cenote de Chichén, o en Templo Mayor, o en Monte Albán, esos lugares muy paradigmáticos para la arqueología nacional, el oro es un objeto entre más. Y encontré la referencia que nos menciona que la cantidad de objetos que fueron 120 aproximadamente, los objetos de oro que aparecieron en Monte Albán, cuadriplicaron, el momento que aparecieron, cuadriplicaron todo el registro arqueológico que había de objetos de oro previos. Digo, ahora han aparecido, después de Monte Albán han aparecido otros más, pero en el momento lo cuadriplicaron. Entonces, esta leyenda acerca del oro es, si me permites la expresión, como que hasta ha pervertido el conocimiento y las implicaciones que tenga el oro. Aquí traigo algunas cifras de la cantidad de oro que se ha encontrado en diferentes zonas arqueológicas. En Templo Mayor, por ejemplo, la zona arqueológica del Templo Mayor, donde estaba el principal edificio religioso de los mexicas, en sus ofrendas se han encontrado alrededor de 500 gramos de oro, medio kilo, muy poco, ¿no? En las tumbas 1 y 2 de Zaxila, en Oaxaca, se han encontrado 2.5 kilogramos de oro. En la tumba 7 de Monte Albán, que es la que mencionaba hace rato, se han encontrado 5.9 kilogramos de oro. Mientras que en el cenote sagrado de Chichén Itzá, en la zona maya, se han encontrado 7.2 kilogramos de oro. Es decir, es poco el oro que encontramos en... En números redondos, cerca de un poco más de 10 kilos. Sí. Unos 15 kilos. Entonces, realmente ha sido una leyenda que se ha creado en torno a la persistencia, la necesidad de oro, cuando aquí, si me permitieras, yo subrayaría algo que nos has dicho, es el significado del oro para el grupo indígena, diverso, que ahora, ya en esta etapa del diálogo, de la entrevista que estamos realizando, me gustaría dejar para el final en cuanto a la conquista. Pero antes de eso, hay un tema más que me gustaría que nos puedas platicar. Has hablado que es como una condecoración, distingue, pero también hay alguna referencia que hayas encontrado acerca de el oro en la medicina para tratamiento de algún padecimiento. Así es. En el Códice Florentino se dice que el oro era empleado para curar un padecimiento que en náhuatl le llaman nanahuatzin o nanáhuatl. Es decir, el padecimiento de bubas, y que algunos autores han traducido como sífilis. Es difícil hacer esta equiparación entre la medicina prehispánica y la medicina científica actual, pero ok, vale. Se describe este padecimiento como un brote de granos o de bubones muy repugnante en la cara, en todo el cuerpo.
También se dice que este padecimiento tuye las manos. Hay un término muy bonito que se llama Puchonanáhuatl, que significa bubas de árbol o bubas de la ceiba. La ceiba, un árbol muy grande que uno puede ver que es común encontrarlo a veces en las plazas centrales de algunos pueblos en México. Cuando es joven el árbol, desarrolla unas espinas en el tronco, en la corteza, que se llaman espinas dérmicas y que suelen compararse con los síntomas de esa enfermedad. Bueno, en el Códice Florentino se menciona que el oro, junto con otro tipo de sustancias medicinales, como la deyección del zorrillo, la picadura de la araña capulina, también conocida como viuda negra, la hierba Ixclayo, que no he podido identificar, otros procedimientos terapéuticos como el temazcali o el trabajo arduo podían ayudar a curar las bubas, el nanáhuatl. En mi opinión, el oro y la deyección del zorrillo comparten un mismo principio terapéutico. ¿Por qué digo esto? En el Códice Florentino, como ya mencioné, se dice que el oro, cuando aparece en la tierra, amarilla la superficie que tiene en torno suyo. Sí. De la deyección del zorrillo se dice lo mismo, que seca o que amarillea aquella superficie que toca. En ambos casos nos dice la fuente que para ser utilizados como medicina tenían que ingerirse. Ahora bien, en el caso de los otros, bueno, debo decir también que se menciona en el caso del piquete de la araña capulina, que asa el grano donde toca, ¿no? Se utiliza esta palabra. Hay que recordar que el término amarillar o tornar amarillo algo, dado la carga simbólica que tenía el color amarillo, también significa secar o asar o quemar, digamos, ¿no? Por otra parte, los otros tratamientos que se mencionan, el temazcali y el trabajo arduo, tienen como denominador común que son tratamientos que te hacen sudar. Sudas, así es. Y en la fuente, y en el caso de la hierba Ixclayo, dice la fuente que expele el humor, ¿no? Utilizando esta categoría que se manejaba en la medicina española de la época. Sí. Es decir, te hacían sacar algo húmedo o líquido del cuerpo, ¿no? Un poco aludiendo a esta acción de secar, que podía ser equivalente al efecto de tornar amarillo algo. Ahora, también se menciona que algo que podía curar el nanáhuatl era comer carne de colibrí. Es interesante esto porque el colibrí... Apenas. Sí, es un pajarito. Es interesante porque el colibrí es un pájaro que tiene un plumaje muy brillante y muy vívido, de color verde y rojo y blanco en época de lluvias, pero que pierde su plumaje y enflaquece terriblemente en época seca. Probablemente el acto de comer, de ingerir la carne, implicaba que el enfermo se identificara con el proceso que tenía que experimentaba el pájaro, el colibrí, a la hora de pasar de la etapa de la temporada de lluvias a la etapa seca, ¿no? Y es curioso, ¿podrías repetir el nombre que decías del padecimiento? Porque me recordó al de la leyenda de... Sí. Es Nanahuatzin. Nanahuatzin es el buboso también, el dios joven. Y además, Nanahuatzin es el que al final, según esta leyenda, es el que se anima y se avienta al fuego. Y emerge como sol. Nada más. Sí. Y después se avienta el valiente guerrero y le tienen que dar un conejazo. Así es, y se convierte en la luna. Es interesante esa relación, y que además tenga que ver con el tratamiento de ese padecimiento. Claro. De las bubas, que era muy, muy mencionado para este periodo. Óscar, hay muchas más cosas y de los temas que has mencionado, de las líneas de trabajo que has desarrollado,
daría para más, pero bueno, el tiempo transcurre. Ese elemento no podemos eliminar. Entonces, me gustaría, te agradeceríamos si nos puedes recomendar algo para que el público interesado se metiera más en la Claro. información que nos has estado dando. Bueno, recientemente han salido en 2 artículos sumamente novedosos sobre el oro. El primero de ellos, publicado por la revista Estudios de Cultura Náhuatl en enero y junio del 2015, por Leonardo López Luján y José Luis Rubalcaba Gil, da cuenta de descubrimientos recientes de objetos de oro en la zona arqueológica del Templo Mayor en la Ciudad de México. Y al hacerlo hace todo un recuento, una valoración de aquello que se ha trabajado recientemente sobre el oro en Mesoamérica. Aquí es importante señalar Leonardo López Luján, un prestigiadísimo arqueólogo que ha dedicado su vida a estudiar la zona arqueológica del Templo Mayor y que es autor del principal libro sobre ofrendas del Templo Mayor y que como tal conoce como nadie el tipo de materiales, de dónde provenían y para qué se utilizaban, que aparecían dentro de el Templo Mayor. Y José Luis Rubalcaba Gil, un físico que ha hecho estudios a objetos arqueológicos y que ha ayudado a determinar arqueológicos de metal y que ha ayudado a determinar qué porcentaje de qué metal contenían estos objetos, ¿no? Y otro artículo que ha salido recientemente en la revista Ancient Mesoamerica, es un artículo en inglés por un investigador de la Universidad de Columbia, Timothy B. King. Hace una evaluación también de lo que fueron los descubrimientos recientes en el Templo Mayor y hace un cálculo a partir del Códice Mendocino respecto de qué cantidad de oro llegaba a México Tenochtitlan en calidad de tributo. Y finalmente, otra publicación más o menos reciente. Este libro no es específicamente de oro, se llama El Penacho del México Antiguo, coordinado por Sabine Haag, Alfonso de María Campos, Lilia Rivero Weber y Christian Fest. Fue un equipo interdisciplinario de investigadores de Austria y de México que se pusieron a investigar y a restaurar el penacho, la pieza conocida como penacho de Moctezuma, que se encuentra actualmente dentro de las colecciones del Bell Museum de Viena. Hay que recordar que esta pieza tiene entre sus materias primas laminillas de oro insertadas en plumas que son de quetzal y de cotinga. Bueno, ya son de azul de un martín pescador después de una restauración que las cambiaron. Pero bueno, este libro es valioso porque te muestra la relación entre el oro con otras materias primas y cómo el oro funcionaba como un aditamento de objetos preciosos. Objetos que, subrayo, aparte estaban fabricados o con piedras preciosas o con plumas preciosas. Y que en algunos casos es lo que mencionaste, que fueron arrancados esos fragmentos de oro para fundir. Quedaría, como te digo, necesitaríamos tiempo para terminar con esos temas. A mí me gustaría reiterarle a nuestros radioescuchas que Óscar Moisés Torres Montúfar acaba de publicar este libro llamado Los Señores del Oro, publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se lo recomendamos porque, bueno, acá es cuestión de una hora. Esto es cuestión de años. Cuestión de años de una sociedad que lo permitió, una sociedad que lo hizo posible, una sociedad que lo impulsó, y de una sociedad como la actual y nuestro querido instituto, que hace posible que investigadores de la talla, de la calidad
como nuestro invitado de hoy, Óscar Torres Montúfar, nos dé a conocer esos detalles que nos dan una perspectiva diferente, una perspectiva que viene a, en algunos casos quizá complementar, lo consideran algunos, vendrá a modificar según otros. Esta idea que tenemos acerca de un elemento que vive en la mente, que vive, algunos le llaman en la sangre, lo traen en la sangre, esta sed del oro. Uh-huh. Cuando lo estamos viendo, que era un bien que tenía otra cosa. Si me permites, Óscar, me gustaría leer algo también de este libro, también publicado por el Instituto Nacional de Antropología, de un querido profesor ya fallecido, Francisco González Rull, amigo también de Radio INA, que estuvo en esa cabina, llamado En busca del tesoro perdido, que habla sobre eso. Con el tiempo, todas las pasiones se borran, menos la del brillo de oro, y por eso siempre habrá gente dispuesta a buscar el mítico tesoro del Tecpan de Axayácatl, que está rodeado de tantas leyendas y que, como en el caso de Alonso Quijano, pueden llevar a la locura. Solo cabe esperar que Tezcatlipoca revele el secreto y aleje la maldición. Son estas palabras de Gonzalo Rull, me permiten decirte muchísimas gracias, Óscar. Gracias a ustedes. Si nos quieres decir alguna cosa más, a la hora se agradece para cerrar la plática de hoy. Vamos a agradecer a Lina la oportunidad de presentar mi libro vía Radio INA, y agradecer también a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, quien fue que promovió la publicación de este texto. Pues Óscar, de nueva cuenta, muchas gracias, muchas felicidades, porque además en mi lejana percepción y poca capacidad de estos medios, entiendo que lo hiciste muy, muy ameno y has reflejado en un rato de veras un esfuerzo que está plasmado aquí y que ojalá nuestros radioescuchas se acerquen a él. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Luis Alberto López Guario, a nombre de Radio INA, nuestra voz institucional, doy por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación del maestro Óscar Moisés Torres Montúfar, que nos platicó sobre el oro entre los mexicas. Gracias a nuestros escuchas por su atención, a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx www.radio.ina.gov.mx. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, una producción de Vanimaldo Morales y los controles técnicos Joel Cuautle. Muchísimas gracias y hasta la próxima.